Bueno, en breve conversamos con María Albert Barrios. Ella es diputada de la Asamblea Nacional, diputada por el Partido Primero Justicia, también integra el Parlamento Suramericano. María Albert, gracias por estar con nosotros, por compartir. Previamente te decía que bueno, hay una variedad, la agenda de trabajo puede ser muy amplia, ¿no?, en esta conversación, pero antes de entrar en detalles, sobre todo en trabajos que tú has realizado en el seno de la Asamblea Nacional, me gustaría que habláramos un poquito sobre este planteamiento que surge, que es recurrente, que lo remarcan y que muy probablemente sea tema de discusión en este Congreso que va a tener en los próximos días el partido del gobierno. Es decir, revocatoria para los diputados de la Asamblea Nacional escogidos por el voto popular en 2015. Bienvenida. Buenos días, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Mira, esa iniciativa no responde al mandato que los venezolanos dieron el pasado 6 de diciembre del 2015 y mucho menos lo que hoy el pueblo venezolano quiere en las calles. Al final, quienes hoy estamos dentro de la Asamblea Nacional sabemos que no hace falta el curul para hacer el trabajo. Y lo cierto es que hay que estar con la gente en cada espacio, en cada momento que se presenta su necesidad, ahí con el que le falta el agua, el que no tiene luz, el que no le alcanza, porque al fin y al cabo esto es una crisis que a todos nos lleva a la misma conclusión, y es que esto es un proyecto que fracasó y que solo unidos podemos salir de esto. Ahora, en ese sentido, al margen de ello, ¿no?, de lo que es el propósito e intención de quienes están en el seno de la Asamblea Nacional, daría la impresión que la cosa como que es en serio, que los integrantes del partido del gobierno van con el propósito de recoger firmas para plantear con alguna precisión un probable revocatorio sobre algunos parlamentarios de la oposición. ¿Tú crees que logran ese propósito? Mira, lo único que creo es que eso es un proyecto que fracasó. El del gobierno, el de Nicolás Maduro y el de su grupito. Lo que sí es cierto, Carlos, es que hay un malestar muy grande en la población y que no puede seguir esperando. No puede seguir esperando a que podamos al menos ponernos de acuerdo en 3 puntos que nos permitan avanzar en la lucha por el rescate de Venezuela. Al final lo que haga el gobierno es una agenda totalmente paralela a la realidad del pueblo venezolano. Cuando el cartón de huevo supera el salario mínimo mensual, ya eso te lleva a ti a la reflexión de que haga lo que haga, el gobierno está muy lejos de la realidad y de lo que le necesita el pueblo venezolano. Uno no está en una silla, uno no está en un cargo de elección popular por satisfacer un interés personal, sino por satisfacer los intereses colectivos, y la gente quiere un cambio real, poder vivir bien, tener acceso a los servicios públicos que hoy se resumen en el colapso no solamente del sistema de gobierno, sino de todo el sistema de servicios del país. Ahora fíjate, hay un descontento generalizado, es más que evidente, y eso tiene una expresión muy clara y definida en las encuestas de opinión pública. Ahora bien, mucha gente se plantea, bueno, está en la calle, hay una presión social no precisamente dirigida por la vanguardia política, sino por espontaneidad, agotamiento y cansancio. Pero al final mucha gente dice, te digo, María Albert, que no pasa nada, todo sigue igual. Yo sí creo que el trabajo en unidad, entendiendo que todos, más allá de los partidos políticos y los sectores de la sociedad civil. Porque la gente quiere un cambio, ¿no? Pero el mismo ciudadano a pie. Se expresa bajo la presión social, ok, de acuerdo, pero ¿qué va a llevar? ¿O cuándo es el momento del punto de inflexión de esa presión social? Es que todos para los venezolanos, cambio? Carlos, tenemos que meternos en la cabeza que la gran mayoría quiere salir de este gobierno. Y que solo unidos, con articulación, con organización en la base, nosotros vamos a poder lograrlo. Hay que ponerle la esperanza y la fe en eso. Ahora, esto no es un tema de idealismo nada más. Esto es un asunto cuando sientes que hoy la iniciativa, la protesta, quien lleva la iniciativa es la sociedad civil, son los gremios. El trabajo del político tiene que ser acompañar y darle soporte a esa protesta. Porque al final, esto no es solamente la tarea de uno. Un solo palo no hace montaña en esta crisis. Tanto así que no basta solamente con pensar en salir del gobierno, hay que pensar en las soluciones, hay que creer en el mañana, apostar por el futuro, ir planeando las políticas públicas del mañana que nos permitan salir de la crisis. Este tema sí, evidentemente, Nicolás Maduro es el único responsable de la crisis que hoy tenemos, pero hay que ir pensando en la solución. Esto no es solamente un tema de que las enfermeras cumplan hoy 4 semanas protestando, esto no solamente es el tema de que los profesores tengan un año protestando. Este es el problema de todos los venezolanos, y yo me atrevo a decir que la unidad no solamente es un reto para los partidos políticos, sino para todo el país, de que solo unidos vamos a poder salir de esto. Bueno, vamos a hacer una pausa, María Albert, y vamos a regresar enseguida para seguir conversando contigo. Bueno, continuamos con María Albert Barrios, es diputada de la Asamblea Nacional, miembro del Parlasur también. Hablábamos un poco del propósito y el espíritu de la necesidad unitaria, ¿no? Ahora,
El problema está en que los partidos tienen fisuras, diferencias, contradicciones entre sí, los de la oposición, y no parece haber un punto de convergencia para que se sumen, ¿verdad?, a ese movimiento social emergente que se expresa en la calle por el descontento generalizado. Evidentemente, Carlos, es una tarea pendiente, aunque sea 3 puntos mínimos para arrancar. Ahora, siento que se están haciendo los esfuerzos para volver a dar la cara como una sola fuerza. Sin embargo, yo siento que la gente no puede esperar más y por eso tenemos las manifestaciones que tenemos. Ahora, hay que aplaudir y reconocer la valentía y el coraje que han tenido estos gremios en salir a las calles a protestar por las reivindicaciones de sus derechos laborales. Y hay que acompañarlos. El tiempo no está para sentarse y planificar de aquí a 2 semanas. Estarán los que piensan, pero también están los que son llamados a la acción. Y la acción no solamente el pronunciamiento o hablar desde una rueda de prensa. La acción tiene que ser en el barrio, acompañando a la gente. Cuando comienzas a ver que desde distintos sectores, tan solo de la capital, como Altavista, urbanizaciones de clase media, los sectores más populares, Isaías Mina, Angarita, comienzan a contar 4 semanas sin agua, 2 meses, 3 meses sin agua, nos hace un llamado a los dirigentes políticos de que el acompañamiento es ahí. El problema del servicio público no lo resuelve uno solo. No lo va a resolver el político, lo tiene que resolver la empresa prestadora de servicios, pero todos estamos llamados a protestar porque está en la Constitución. Ahora, fíjate, un elemento importante, el hecho no es solo que algunos, no sé si todos, se incorporan y apoyen a ese movimiento social. El problema es que puede profundizarse la crisis, es una hipótesis, puede profundizarse la confrontación, puede crecer y multiplicarse la presión social. Pero al final de cuentas, ¿qué puede pasar de ahí en adelante? ¿Cómo llegas a través de la presión social al movimiento y al cambio definitivo? A mí me preocupa muchísimo de que hoy el futuro se ha puesto en riesgo porque la promesa, la garantía de seguir apostando por el futuro ya no se siente en las calles. El llamado de todos los dirigentes políticos, de lo que muchos estamos haciendo hoy en los sectores populares, es eso. Seguir apostando por el futuro, dándole herramientas a la base para seguirse organizando, para que más allá de la protesta también pueda existir solidaridad. Cuando tú ves que muchos vecinos se atreven a hacer jornadas sociales en función de la organización que ellos mismos tengan. Si no empoderas al pueblo venezolano, muy difícil que apuestes por el futuro del país. Ahora, hay un desencanto generalizado y ese desencanto y esa frustración te está llevando incluso a otro terreno, ¿no? Un terreno que te invita o a la diáspora o al éxodo masivo. Al desencanto te empuja también a la depresión y hay un proceso gravísimo de desestabilización emocional en el venezolano que no ve salidas, no ve futuro, no ve orientación y bueno, la salida que te plantean en términos reales es que habrá que irse. Mira, siempre apuesto por Venezuela y seguiré haciéndolo. Ahora, hay quienes se tienen que ir, Carlos, porque sencillamente no les queda de otra. Ya no tienen más, no aguantan más. Eso es lo que te digo, eso tiene que ver con ese desajuste emocional que hay gente que está realmente frustrada, no ve salida, no tiene posibilidades de vida. El mensaje a ellos es el mismo, que se preparen para volver, porque yo sí creo en la Venezuela del mañana, en un país donde se pueda vivir en felicidad, con tranquilidad, donde puedas tener tus 3 comidas, donde tu trabajo realmente retribuya el esfuerzo que has hecho. Pero la realidad de ahora es que con el fracaso del proyecto del gobierno, con el colapso de los servicios públicos, con la hiperinflación que es galopante, golpea el bolsillo y el estómago, lo cierto es que tienes esos estados de desestabilización. Ahora bien, el mensaje a la diáspora, que se preparen para volver, pero el mensaje a toda Venezuela es que nosotros sigamos apostando por el futuro, por el mañana. Hay que hacerlo, hay que pensar en la misma solución. A veces nosotros mismos terminamos siendo parte del problema cuando nos quedamos en la crítica, cuando nos quedamos en las acusaciones. No estamos para tiempos de acusaciones, estamos para el tiempo de unirnos, de ser empáticos y de meter el pecho y actuar sobre lo que estamos viviendo. Ahora, fíjate, otro elemento importante es otra variable. Más allá de la iniciativa que pueda tomar la vanguardia política opositora, si no se producen fisuras o fracturas o contradicciones mucho más profundas en el seno del poder, es decir, dentro de la propia estructura del gobierno y del propio partido de gobierno, no se va a avanzar hacia ese cambio. Es una hipótesis. Más bien creo que eso se está dando. Lo decía hace unos días Gabriela Ramírez, ex defensora del pueblo, que hay unas fisuras evidentes con las declaraciones de Arle Herrera, de Jesús Farías. Arle Herrera es constituyentista. Y de acuerdo a las últimas publicaciones que se hicieron, él decía que la Asamblea Nacional Constituyente no había servido para nada. Eso es evidente de que el proyecto fracasó. El proyecto de Nicolás Maduro, pero es una contradicción a lo interno, pero que no te invita a un cambio político. Pero tienen que estar llamados al cambio político, porque este país es de todos los venezolanos.
de un color o de otro. Pero tú ves a Ahora, Arley el Herrera, trabajo perdona, tiene María que ser... Albert, o a Jesús Faría pidiendo un cambio del modelo político, ¿no? Ellos hablan quizá de un cambio dentro de la estructura. Les pero tocará su momento, Carlos, les tocará su momento, pero lo que sí es cierto es que este gobierno fracasó y que van a un atolladero, de que ya no les quedan opciones, de que no tienen ni siquiera la voluntad de resolver. El llamado a nosotros como venezolanos, que seguimos siendo esa gran mayoría que quiere un cambio, tiene que ser articularnos, a meter el pecho y actuar sobre la crisis, con solidaridad, con la protesta, con el acompañamiento. Solo así es posible. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos. Renuevo una invitación para una próxima oportunidad para hablar de este y otros temas, y habrá también tiempo de hablar del tema internacional al cual te involucras a través del Parlasur. Hacemos una pausa. Al regreso, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.